Empiece grabando y presentamos. ¿Ya está? Muy bien. De nuevo, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra tarea sobre la iluminación. Un poco de repaso, de todas maneras, nunca está de más. Hemos hablado sobre los tipos de lámparas, sobre la generación de la luz artificial, sus unidades, la importancia de sus unidades, los tipos de lámparas más usadas, que son de uso interior, que son las lámparas actualmente, las LED, que tienen que tienen varias vertientes, digamos, varias formas de fabricarse y que no son iguales en rendimiento. Unas tienen mejor rendimiento que las otras. O sea, esto va de izquierda a derecha. Las LED DIP son menos eficientes que las LED de SMD, menos eficiente la SMD que la COB y menos que el micro LED. En ese sentido van, y por eso es cuando se escoge estas lámparas LED, te tiene que tener cuidado qué tipo de LED es el que se está adquiriendo. Ese para resaltar. Las fluorescentes sí, importantísimas, son lámparas que se utilizan en todo tipo de usos, es una lámpara muy buena, muy eficiente, muy rendidora, que se tiene a nivel mundial, y eso lo puede utilizar usted en cualquier lugar, siempre reconociendo que estas lámparas se llaman de descarga, que son lámparas que necesitan de un elemento adicional para funcionar, que se llama el balasto, ¿no? Como lo hemos mostrado aquí, vamos a ver en la siguiente, como lo hemos mostrado acá, necesita un balasto. Cuando son tubulares largas, con carcasas, con artefactos, con luminarias que las protejan, que las acojan a las lámparas, el balasto no se ve porque está metido dentro de esa caja, ¿no? Igual que el ignitor, que es el que inicia la descarga eléctrica entre la nube de mercurio. Entonces, todas estas particularidades hacen que uno comprenda cómo funcionan, qué cuidados debe tener. Para los cuidados, para las lámparas ahorradoras, ahí también tiene balasto electrónico ya incorporado dentro de la lámpara y se trabaja como una lámpara incandescente, solo roscada nada más. No olvidarse las preeminencias de estas lámparas, empiezan con la T12 en el 1930, la T8 en el 1980, la T5 en el año 2000, y todas esas lámparas han ido subiendo en rendimiento luminoso, o sea, más lúmenes por vatio y más horas de vida, cada vez viven más. Mientras las T12 podían vivir 4.000 horas, 5.000 horas, las T8 pueden vivir 10.000 horas, las T5 pueden llegar hasta 25.000 horas, depende de la calidad de la lámpara. Igual que la LED, que puede vivir hasta 50.000 horas según los fabricantes, ¿no? Muy bien. Después ya, bueno, ya hemos repasado todo eso, vamos a pasar al procedimiento de cálculos ya entrando a hablar sobre las unidades. Este procedimiento es bastante sencillo, como lo hemos dicho aquí, empezamos con las unidades, el flujo luminoso, que es la cantidad de luz que emite la lámpara, que sea un fluorescente, que sea un incandescente, que sea una lámpara LED, una lámpara fluorescente ahorradora, cualquiera de ellas va a emitir un flujo luminoso que va a estar dado en una unidad que se llama el lumen. El rendimiento luminoso, que es la división entre el lumen producido por la lámpara y los vatios que consume. La cantidad de luz, que bueno, es lo que se tiene para entregar en el sistema, ¿no? La intensidad luminosa, que es en un área determinada cuál es digamos, el flujo luminoso representado en un área de un estéreo radián, en un área circular que puede ir cambiando en diferentes planos, ¿no? Se va a ver que esto también tiene importancia. Hay lámparas que se pueden utilizar hasta una determinada altura y después no se pueden usar porque tienen muy poca intensidad luminosa. Por ejemplo, los fluorescentes, las lámparas que son preparadas para uso interior, no tienen un alcance mayor a 4 metros. Si uno lo pone a más altura, obviamente tendría que poner muchas más lámparas para poder dar el nivel de iluminación que se requiere. Y por último, el nivel de iluminación E, que es un parámetro fundamental, que es
la división entre el flujo luminoso y el área donde se va a iluminar. Todas esas consideraciones están dadas también en las normas, la norma EM010 que ya ustedes tienen y que vamos a trabajar con ellas en el siguiente espacio. Muy bien, ya describimos el flujo luminoso, su representación como una letra griega phi, el rendimiento luminoso, que hemos dicho que es el lumen por vatio, eso es muy importante, vamos a ir viendo cómo se va a ir aplicando. Aquí lo vemos, para un incandescente de 100 vatios, 1200 lúmenes, 1200 entre 100, saldría 12, acá no 11, sino 12. Saldría 12 lúmenes por vatio. La bombilla LED de 16 vatios tiene 1600 lúmenes, entre 16 y 100 su rendimiento luminoso, prácticamente 5 veces más que la incandescente. El fluorescente ahorrador, el CFL, ahorradora de 20 vatios, que tiene aproximadamente 69 rendimiento luminoso, más o menos 5 veces, perdón, sí, pues este era 10 veces y este era 5 veces la lámpara incandescente, ¿no? Un poco más de 5 veces. El fluorescente, que de acuerdo a la potencia tiene también un gran rendimiento luminoso, el fluorescente T8, el fluorescente T5, que tiene mucho mejor rendimiento luminoso, y luego las lámparas que no vamos a tratar en este espacio del curso, pero que existen, que son las lámparas que se usan en las calles, la lámpara de alta presión de mercurio, de halogenuros metálicos y de sodio de alta presión. Muy bien. Todas ellas con grandes rendimientos luminosos, las últimas, que permiten utilizarlas con poca potencia para iluminar espacios muy amplios. Bueno, este nivel de iluminación E, que decimos que es la unidad dada en lux, y que es la división entre el lumen por un metro cuadrado, que es un parámetro fundamental que ha sido normado. Todo lo que usted ha encontrado en las tablas de la norma EM010 son los parámetros mínimos. Por eso ahí, si usted ve el título, dice requisitos mínimos de iluminación. O sea, si usted no cumple estos requisitos, obviamente no está cumpliendo usted con la normativa. Entonces hay que tratar de que si usted puede poner más, si quiere poner más y tiene una justificación para ello también, pero tiene una relación también directamente económica. O sea, usted puede poner una buena iluminación con diferentes tipos de lámparas y con un buen nivel de iluminación como se requiere, ¿no? Pero cambiando el tipo de lámpara. No es lo mismo utilizar un incandescente que utilizar una fluorescente que utilizar una LED. O sea, va a haber diferencias en muchas cosas, en la cantidad de luz que emiten, en los rendimientos luminosos. También va a haber, diferencias en la contaminación ambiental que se genera. Obviamente las que producen mucho calor van a generar contaminación ambiental. La gente va a necesitar más ventilación para soportar la iluminación artificial. Obviamente eso genera, por ejemplo, que en áreas importantes como oficinas se necesite más aire acondicionado cuando la lámpara genera mucho calor. Entonces, por eso se trata de poner las lámparas que mejor rendimiento luminoso tienen y que menos calor emiten. Entonces, todas esas cosas van a ir sumando al proceso de selección de la iluminación. Pasamos a la siguiente, donde nos habíamos quedado, la intensidad luminosa, una magnitud del flujo en una determinada dirección, está dado en una unidad que se llama, acá está la unidad, está dividida el radio, es la candela, perdón, la candela. La unidad es la candela. No se utiliza mucho, por eso la tenemos un poco abandonada, pero la unidad de la candela es la división entre un lumen en un estéreo, con un estéreo radiano. En algunos casos, fíjese, esta unidad, la intensidad luminosa, se ha trabajado muchísimo para representar gráficos, que en este caso pueden ser gráficos en 3 dimensiones, que después se han trabajado para hacerlo en 2 dimensiones, y que sirven como referencia para poder hacer cálculos de iluminación. También tiene su importancia, pero es un parámetro que no se trabaja mucho en cálculos directos, sino se trabaja con el artefacto, con el sistema que se va a utilizar. Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir aplicando.
La siguiente es recordarle la temperatura de color de las lámparas, que está dado en grados Kelvin, y esta temperatura de color va desde las lámparas cálidas, o sea, esas amarillentas, hasta las lámparas que más color tienen, o sea, que más blanca se ve el ambiente, ¿no? Empiezan con lámparas de las velas, por ejemplo, tienen 1500K, la bombilla incandescente de 2600 y 2700, la bombilla halógena, esa que es la que le sigue en su etapa de fabricación de las lámparas, esa tiene entre 2700 y 3000. Cada vez que aumento el K, aumento digamos, lo blanco del haz luminoso. El fluorescente, que está entre 4500 y 6500, que es uno de los más utilizados. La sensación que se tiene, no exactamente a la misma potencia, la sensación que se tiene con un 6500K es mucho mayor que en 4500K. Y obviamente tiene a veces mucho más flujo luminoso la lámpara en el momento de ser fabricada. Tu luz de día, que va entre 5500 y 7000K. Muy bien. Todo esto es porque nuestra configuración fisiológica respecto a recibir la luz, el ojo humano tiene ciertas reacciones para recibirlo. Por lo tanto, todo lo que se da comunidades de medidas son para evitar que el ojo sufra una transición demasiado grande, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas esas cosas. No necesariamente el hecho de iluminar intensivamente algo da un buen resultado, puede afectar hasta los ojos de las personas. Así que hay que tener mucho cuidado. Y con relación a eso, hay este índice de alumbramiento que aparece en las normas, que pide de índice de alumbramiento pequeños, que significa que la lámpara y el artefacto eh, no afecte al ojo al momento de ser colocada, ¿no? O sea, uno pueda mirar hacia arriba sin ningún problema de que el haz luminoso le va a caer en el ojo y lo va a inflamar, ¿no? Entonces, estos índices han sido trabajados de tal manera, como ve usted ahí, tomando en cuenta los ángulos a los cuales se afecta al ojo, ¿no? Cuando está en 90 grados, obviamente no hay ninguna afección. Cuando empieza de 45 grados para adelante, comienza a haber afecciones. Ahí están a menor ángulo, es decir, en la horizontal, usted va a tener más índice de alumbramiento, se va a subir el índice de alumbramiento. 16 es un número muy bueno, el 19 es muy recomendable, la mayoría de los fabricantes quieren tener de este índice de 19. El 22 también es, bueno, ya empieza a ser molesta el índice de deslumbramiento, y cuando llega a 28 ya es absolutamente molesto. A partir de allí, digamos, hay que ver cómo incide pues todas estas cosas en nuestros ojos y en nuestra naturaleza, ¿no? Es importante, sí, es difícil de calcular, es un índice un poco, digamos, hay que hacer cálculos con los ángulos, hay que hacer una serie de previsiones, por lo tanto, se ha preferido que esto se trabaje con un programa de cálculo, ¿no? Ahora, antes se hacía a mano, era muy engorroso, tiene unas fórmulas de desarrollo muy engorrosas, pero ahora se tiene que el programa que se aplica para hacer los cálculos ya tiene ese cálculo incluido de acuerdo a la altura de la lámpara, de acuerdo a la posición del que va a utilizar la iluminación. Entonces ya el programa da el índice de alumbramiento y usted puede apreciar si está bien o no el diseño que usted está planteando. El índice de reproducción cromática, que es cuánto la luz la luz artificial le permite a usted ver bien los colores, ¿no? Entonces en eso hay diferentes clasificaciones. Se pide que sea entre 80 y 100%, o sea, que sea un gran índice de reproducción cromática, que la lámpara por lo menos le dé a usted el 80% digamos, de apreciación del color. Hay algunas que permiten hasta el 100%, pero no son todas, no son muy pocas. Por ejemplo, la LED tiene un alto índice de reproducción de color, a veces muy bajo y a veces muy alto, diría de 18 hasta 85%, ¿no? Hay que saber seleccionar el color de la lámpara y tomar en cuenta este índice de reproducción cromática, ¿no?
No necesariamente cuando aumente el grado K de la lámpara va a haber una mejor reproducción cromática. A veces la reproducción cromática tiene que ver más con lámparas de color cálido. Por ejemplo, las que están muy cercanas a la incandescente son las que dan mejores, digamos, afectan menos al ojo y se reproducen bien los colores que el ojo humano puede apreciar, ¿no? Después tenemos un factor de uniformidad, que eso se refiere a la disposición que nosotros ponemos de los artefactos y lámparas en un espacio, ¿no? Si la iluminancia mínima que se obtiene en una posición, vamos a decir, en un rincón del espacio donde estoy iluminando, dividido entre la media, o sea, dividido entre el promedio de lo que se está iluminando es menor a 0,5, pues comienza a afectar, digamos, hay mucha distorsión del sistema iluminado, ¿no? Se requiere que sea mayor de 0,5 para arriba, ¿no? 0,7 sería un buen promedio. Eso hay que verlo bien al momento de dar los resultados. También es un índice, esta iluminancia media y mínima, todo se puede obtener con el programa de cálculo, ¿no? Es muy difícil, se puede hacer manualmente también, ¿no? Hacer con las curvas de distribución luminosa, pero es un cálculo muy engorroso, muy puntual. Antes se hacía un método que se llamaba el método de punto a punto, ¿no? Un método de cálculo así que uno iba tomando espacios o zonas o franjas, iba haciendo el cálculo punto por punto y luego se veían los resultados. Ese sistema ya quedó obsoleto. Hoy día, pues, hacer eso a mano es perder el tiempo. Hay un programa que lo hace y lo resuelve muy bien. Ahí lo menciono. El programa se llama el programa de cálculo Dialux. Su versión es el 4.12, es gratuito en la red. Usted lo puede bajar, lo puede tener y puede hacer la distribución y hacer la disposición y la elección de las luminarias fácilmente. Tiene un complemento, además de saberlo manejar bien el cálculo, de poner los parámetros adecuadamente, poner las dimensiones del local, poner las alturas, los colores, poner una serie de requisitos. Hay que seleccionar la luminaria que voy a utilizar y al luminaria o artefacto, y eso significa tener una base de datos. No es que sea simplemente que yo pongo eso porque se me ocurre o pongo un programa. No, el programa recoge una base de datos de los fabricantes. Entonces toma lámparas reales, toma datos reales de los que han hecho ensayos en laboratorio, y ahí están metidos todos los parámetros que se tienen que dar como resultado en el cálculo, ¿no? Entonces es un programa bastante completo, muy interesante, que se puede utilizar no solamente para el alumbrado interior, sino también para el alumbrado exterior, para el alumbrado deportivo, todo. Los parámetros van a ser siempre los mismos, los que vamos a ir viendo ahora con lo que vamos a desarrollar, van a ser siempre los mismos, el flujo luminoso, el área, la altura, todas esas cosas van a ser los parámetros que nos van a determinar una buena distribución luminosa. Muy bien. La siguiente enunciado es sobre las curvas de distribución luminosa. Eso significa que se ha tratado de graficar cómo es que los haces de luz se distribuyen en el espacio. Lo vamos a ver aquí. Ahí está. Esta es una lamparita incandescente y mire usted cómo emite sus haces en diferentes ángulos a partir, digamos, de un eje vertical. Desde 0 hasta 180 grados es prácticamente hacia arriba. Usted lo ve aquí ya en un corte, como si lo hiciéramos con un tajo, como una manzana. Lo cortaríamos para ver, tiene una parte que del haz de la luz que se va hacia la parte superior del sistema. Voy a poner mejor el puntero, a ver si puedo. Está medio. Bueno. Hay una buena parte del haz que se va hacia la parte superior y otra que va hacia la parte inferior, ¿no?, del programa. Entonces, esto, para todas las lámparas, va a tener usted estas curvas de distribución luminosa que se llaman las curvas fotométricas. Este es para una lámpara fluorescente. Entonces, para poder utilizar toda esta cantidad de luz que se va hacia arriba, y cuando usted le pone simplemente una bombilla colgada, obviamente da esta distribución, mucho de la luz se va para arriba. Cuando usted la cuelga mucho, obviamente no llega a ningún techo, llega a un techo opaco y ahí se pierde la luz.
Para eso se utilizan todas estas pantallas que usted ve, todas estas carcasas, para poder orientar la parte del flujo luminoso que lanza hacia la parte superior hacia abajo. Porque casi todas las iluminaciones van a ser siempre directas. Se va a tratar de iluminar con la menor cantidad de artefactos y bombillas o lámparas, digamos, el espacio que se requiere, ¿no? Entonces se necesita que todo el flujo sume. ¿Y cómo va a sumar? Colocándole estos elementos que nos permiten orientar la luz que sobra de la bombilla hacia abajo o del tubo. Por ejemplo, este es el tubo fluorescente que tiene una distribución uniforme en 360 grados. Quiere decir que la mitad del flujo luminoso se va hacia la parte superior y la otra mitad va directamente hacia la mesa donde está iluminando. Quiere decir que yo, para aprovechar la otra mitad, necesito colocarle estos elementos que hacen que refleje la luz y caiga nuevamente hacia abajo, sumando la cantidad de flujo luminoso. Por supuesto que no es la misma suma ni la intensidad que tiene la lámpara en su parte inferior, pero de todas maneras va a sumar y va a mejorar el rendimiento de la cantidad de luz que se necesita, ¿no? Para eso se han creado estos elementos que son los artefactos o luminarias, que generan, son pantallas, son elementos que orientan la dirección de la luz, ¿no? Y la hacen más difusa, más amigable, ¿no? O la concentran en una posición para poder iluminar alguna cosa determinada, ¿no? Ahí uno puede ver cómo cambian la gráfica, que era así. Si le pongo una pantalla, mire usted cómo ha cambiado su curva de distribución luminosa hacia abajo. Prácticamente toda la distribución luminosa va hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, fíjese usted va a abrir, por ejemplo, ahora la tabla donde usted tiene, que les he pasado también. Acá la tenemos. Se cerró. Voy a abrirla la otra. Vamos a ver. Un ratito. Se llaman las tablas de rendimiento del local, que vamos a ir adaptando de acuerdo a esas distribuciones. Fíjese cómo se van identificando ya las formas, cómo vamos a ir distribuyendo la luz que nos proporcionen las lámparas. Este es para por ejemplo, un sistema que se llama, como si fueran unas curvas generales del sistema, que van a ir dando la forma como se está iluminando. Por ejemplo, este tipo A1 quiere decir que es un haz bastante cerrado, ¿no? Usted lo ve ahí, bastante cerrado. No importan todavía estos valores, que lo vamos a ir viendo poquito a poquito. El A11 un poquito más abierto, el A12 un poco más abierto y casi todo dirigido hacia abajo, el A2 un poco más abierto y también casi todo dirigido hacia abajo. Esto para identificarlo con lo que estamos haciendo aquí, con lo que los artefactos también van dando. Fíjese, van dando iluminaciones hacia abajo, las puede identificar o asimilar a las curvas de cálculo que tenemos allí. Esas curvas son unas curvas prácticas que podemos utilizar para hacer cálculos manuales, dependiendo de la distribución que tenga, genérica que tenga, digamos, en el sistema. Ahí está la A2 mucho más, la A21 inclusive tiene un poco de más abierto su haz, ¿no? Y si seguimos recorriendo, fíjese, esta A3 es mucho más abierto, pero menos intensivo hacia abajo. La B2 es más cerrado. Fíjese, esta tiene también una parte, la B3, una parte del flujo luminoso hacia arriba. La B4 también tiene una parte hacia arriba. Hay que asimilarla a las curvas de distribución luminosa de lo que tiene las lámparas con sus artefactos, ¿no? Esta es una uniforme
mitad para arriba, mitad para abajo. Cuando tenga un caso de poner esa lámpara, voy a utilizar esta curva o ese artefacto, ¿no? Esta también tiene una disposición diferente y así sucesivamente usted va a ir viendo. Esta, por ejemplo, es para una iluminación indirecta. La mayor cantidad de flujo luminoso va hacia arriba en vez de ir hacia abajo. La menor cantidad va hacia abajo. Acá es prácticamente la mayor cantidad, bueno, una buena parte de la iluminación en la C4 va hacia arriba y otra hacia abajo, pero en forma distribuida en 360 grados. Aquí casi todo hacia arriba, acá también. Y usted puede ver todos esos casos que vamos a ir utilizando para ver cómo iluminamos. Es importante, estas tablas de rendimiento del local son fundamentales para hacer nuestros cálculos. Vamos a ir viendo eso. Muy bien. Eso tiene una relación directa con esta explicación. Acá también tenemos más de esas distribuciones. Le estoy poniendo algunos catálogos. Cómo es que estas lámparas fluorescentes se ven influenciadas por la carcasa que se le coloca, por el artefacto que se le coloca. Si le coloco una plancha para poder disponer cómo va la reflexión de la luz hacia abajo, pues tendrá esta forma su curva de distribución luminosa. Con esta pantallita con alas, así, una parte se pierde hacia arriba, y así sucesivamente vamos a ir teniendo diferentes tipos de distribución de acuerdo al fabricante que tenga. Ya le he puesto ahí, no lo abro, el catálogo de Hosfeld actual para que ustedes puedan verlo. Lo tienen también, se lo he pasado por correo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a los cálculos, que es lo que importa a veces mucho. Nosotros somos muy inclinados por los cálculos, menos por los conceptos. O sea, los conceptos, no, yo quiero rápidamente saber cómo vamos a calcular. Muy bien, vamos a pasar a ese procedimiento de cálculo que, como usted va a ver, no es nada del otro jueves, es un cálculo bastante simple, pero que tiene muchas partes y muchos criterios que tomar. Muy bien, vamos a ver. El primer criterio es determinar las dimensiones físicas del local. Qué color tiene el techo, qué color tienen los muros, qué color tienen los pisos. Si es un local existente, puedo determinarlo mirándolo. Si es un local a futuro, puedo intuir cómo se debe pintar, por ejemplo, la sala, cómo se debe pintar el comedor, cómo se debe pintar una oficina, para aprovechar la mayor cantidad de sus características físicas, ¿no? Es importante que los colores a los cuales se hace mención aquí son trascendentes para la reflexión de la luz. Si son colores claros, reflejarán mucho. Si son colores oscuros, la luz se perderá dentro de esos muros o techos. Si son pisos oscuros, obviamente no reflejarán nada. No se puede aprovechar mucho la luz que cae al piso, no se refracta ni refleja. Y entonces todas esas cosas van influyendo en la iluminación y en la cantidad de salidas o artefactos que se colocarán. Entonces, mucho tiene que ver la característica del color de los diferentes superficies de la habitación, el techo, los muros, los pisos, ¿no? Con este sistema vamos a tomar, de acuerdo a las dimensiones geométricas, vamos a calcular un parámetro que se llama el índice de local. Y este índice de local nos va a llevar a encontrar una eficiencia de local. O sea, eso quiere decir que con las características geométricas del local, yo voy a poder determinar cuánto realmente esa parte, digamos, geométrica y de color influye en los rendimientos de la iluminación. Ese es el caso fundamental. Entonces usted va a ver, por ejemplo, acá en las tablas que tenemos acá, estas tablas de rendimiento de local, usted va a ver efectivamente el cálculo del índice de local, que ya lo vamos a ver acá en una primera columna, ahí las tiene. Este es un cálculo de la geometría del local, y va a tener los parámetros de color en la parte superior. El parámetro de color del techo será mayor, o sea, si el color es blanco o si es muy claro, tendrá 0.8. Si es menos claro, más tenue, pero no oscuro, 0.5. Y si es muy oscuro, podrá tener hasta 0.3. Igual para las paredes, si las paredes son de color muy claro, tendrán 0.8 de rendimiento de la pared.
o 0,5 si es un poco más oscura, o 0,3, y así sucesivamente vamos a ir tomando para estas tablas. Y los suelos también los divide solamente en dos, en 0,3, o sea, si es un suelo más claro, o un 0,1 si es un suelo muy oscuro. Entonces, acá en esta tabla combinamos la geometría del local que está dada por este índice de local K, que son de acuerdo a esos de la geometría, o sea, la altura, el alto, el ancho del local, va a ser determinante para ello, y los colores que van a ir combinándose. Por ejemplo, combino un techo que es muy blanco con un piso, con una pared intermedia y con un piso también intermedio. Pero podría combinar también un techo muy blanco con una pared intermedia y con un piso muy oscuro. Aquí lo va a ver, ahí lo está viendo, lo estoy señalando para que usted pueda apreciarlo. Y según eso se dan los rendimientos del local. Estas tablas dan nuestro rendimiento del local. ¿Cuánto de la luz podemos aprovechar por la geometría y el color? Muy bien. Esto también, como están dados en determinados rangos, o sea, en determinados espacios entre rendimientos, si no consigue usted el espacio necesario, si es un 0,70, por ejemplo, en este caso, y usted quiere encontrarlo, puede interpolar, hacer la interpolación para encontrar el valor y con ese valor trabajar. Y puede extrapolar hacia abajo o hacia arriba, si es que no consigue el valor. Y va a entrar entonces mucho la lámpara, la forma de la distribución de la lámpara, el color de los muros y la geometría del ambiente. Entonces, esa es la interpretación de estas curvas genéricas para poder hacer estos cálculos, que ya va a ver usted que cuando interviene el programa, que usted puede también apreciarlo, el programa ya trae por un medio de la computadora, trae esta base de datos la trae y escoge. Si usted escoge este tipo de luminaria, pues ellos le darán todos estos parámetros y usted pondrá los valores de rendimiento en el programa y ellos escogerán el rendimiento de local y harán el cálculo con ese rendimiento. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está clara la cosa? Muy bien. Entonces, una de las características que vamos a trabajar es las dimensiones físicas y el color de los techos, pisos, muros. Eso va a dar un índice local y una eficiencia de local. Ya lo vieron con las curvas que acabamos de apreciar. Otra cosa importante es qué tipo de artefacto y lámpara vamos a utilizar. Si es una lámpara muy corriente, se malogrará rápido, perderá su flujo luminoso, se irá degradando en el tiempo. Si el mantenimiento de los artefactos es malo, obviamente el rendimiento de esa unidad, de ese conjunto entre la carcasa y la lámpara será bajo. Entonces va a haber una influencia también del mantenimiento y de las características o calidad de las lámparas y artefactos. Si usted compra un artefacto de mala calidad, una plancha, porque normalmente se indican modelos, marcas y una serie de requisitos, que tenga una superficie abrillantada o que sea solamente pintada, todo eso influye en costos. Entonces usted puede comprar el mismo modelo de artefacto, pero con diferente pantalla digamos, de reflexión, y eso influye muchísimo en el rendimiento que tiene la lámpara. O compre una lámpara de muy baja calidad que probablemente con el uso y con un poco de tiempo de usarla comienza a bajar la cantidad de luz que emite. Eso también da un rendimiento. Todas esas cosas que son externas al propio local nos van a servir para poder hacer los cálculos. Fíjese usted, para hacer estos cálculos vamos a tomar en cuenta el flujo luminoso de las lámparas, no del artefacto, de las lámparas que vamos a poner en lúmenes, la iluminancia que se requiere de acuerdo a la norma, o sea, si yo escojo para hacer un cálculo en una sala comedor, o en un comedor, o en una oficina, en un salón de clase, todo eso va a influir en el nivel de iluminación. ¿Y dónde lo consigue? En la norma EM010 que la tiene usted ahí en la mano. Otra parte importante es el área de local, o sea, el área geométrica, física, el número de lámparas por artefacto, que eso es una elección a libre albedrío del diseñador,
La eficiencia total, que va a ser la eficiencia del local conseguido en la primera parte con las curvas, y la eficiencia del mantenimiento de las lámparas, que también lo hemos explicado. Eso va a ser la eficiencia total que va a influenciar sobre el rendimiento de la iluminación. El índice local, que ahorita vamos a ver su fórmula de cálculo, la eficiencia local, la eficiencia de mantenimiento, la eficiencia de las lámparas, ¿no? Y N será el número de puntos o salidas. Ahí lo vamos a ver acá. Y estos están relacionados así. El número de puntos o salidas será el nivel de iluminación de la norma M010 mínimo por el área, dividido entre la cantidad de lámparas por cada artefacto que se coloca, por su flujo luminoso, por la eficiencia total del local. Y la eficiencia total tiene que ver con la eficiencia del local propiamente dicha, la eficiencia del mantenimiento de las lámparas. Eso es lo que da como influencia el sistema. Vamos a hacer un ejemplito para que ustedes puedan ir viendo cómo se procede con estos casos. Vamos a ver. Aquí estamos, vamos a incluir algunas otras cosas, algunas otras consideraciones para ir viendo cómo se trabaja con estas fórmulas y con estas consideraciones, ¿no? El índice local está referido no a la total de la altura de trabajo, a la altura desde el piso hasta el techo, sino no a la altura del local, sino a una altura de un plano de trabajo que normalmente se asume a 0,85 del piso. Por eso se trabaja con un parámetro que se llama el H', que es el H menos 0,85, que es la altura del piso, que normalmente a 0,85 es en los planos de donde están las mesas, donde están los escritorios. Se trata de iluminar lo mejor posible a una altura donde es de utilización de las personas, ¿no? En un aula, por ejemplo, es una altura determinada, 0,85, porque ahí todo el mundo va a estar sentado en algún momento, tiene sus escritorios, sus mesas o carpetas. Entonces en una oficina también están los escritorios, y en otros locales, en una vivienda también, porque uno hace sus trabajos o conversa en una mesa, se sienta en una sala. No es que esté usted, digamos, apreciando la iluminación a nivel del piso, sino tiene que apreciar la iluminación a una determinada altura. Por eso se ha tomado esa altura H', que es la altura total del local menos la altura del plano de trabajo, que es 0,85. Y con eso se calcula el índice del local. Este índice que se llama K, que se le da un nombre ahí, con una letra, K, es la parte del área, es el largo por el ancho, dividido entre la altura prima, o sea, la altura del local completo menos el plano de trabajo, por la sumatoria de los dos lados. Y ahí usted tiene un primer cálculo cuando, digamos, utiliza un tipo de curva de cálculo, ¿no? Ahí va a ver es para todas las curvas que no sean el D2 hasta el E3, se trabaja con esta fórmula. Cuando se va a escoger luminarias que tienen, así, cuando se refiere a este D2, se refiere a este sistema, ¿no? Se refiere a estas gráficas que tenemos acá. Ahí está el D2, de aquí para adelante, D2, D3, D4, todas ellas van a ser representadas aquí. Para D2 hasta E3, que son otro tipo de esto que no las tenemos ahí en tabuladas, se utiliza esta fórmula. Los factores de reflexión, que se le da Rho1, Rho2, Rho3, a veces utilizan esta letra o utilizan otra que es muy parecida, pero en general siempre van a tener esas proyecciones. Lo siguiente es determinar qué cosa es el factor de reflexión para blanco entre 0,7 y 0,85, para techo acústico blanco de 0,5 a 0,65, para gris de 0,4 a 0,50, gris oscuro, todo lo que dan los colores que van a dar los índices o los factores de reflexión. Usted los tiene acá en diferentes colores: hormigón claro, ladrillo claro, granito,
madera oscura, o sea, si el piso es de madera, aluminio, azul, bueno, verde, el color de los muros, ¿no? Azul, color rojo, rosa, marrón, negro, ¿no? Fíjese, el rendimiento es pobrísimo, es menor de 0,1 inclusive. Todos esos factores de reflexión van a influir, y acá los tiene para que tenga una apreciación con colores relativos y bastante utilizados, ¿no? Que son, no quiere decir que sean exactos, exactos y que las tablas nos vayan a dar todas estas representaciones, sino que es para que usted pueda tomar apreciación de cómo funciona el sistema, en qué rangos está y qué cosa, qué parámetro podría tomar usted en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula de cálculo que tiene que ver con estas tablas de rendimiento de local. Acá con los rendimientos RO del techo, 0,8, 0,5, 0,8, 0,5, 0,3, de paredes 0,8, 0,5, 0,3, y así sucesivamente usted va a ir escogiendo la combinación que tiene sus muros, sus techos y sus pisos para encontrar la columna donde va a encontrar el rendimiento luminoso. Vamos a hacer un ejercicio después para que usted vea cómo se va a ir desarrollando ese tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. Muy bien. El factor de uniformidad, que es el E medio entre el E mínimo, ese es uno de los factores que también hay que verificar. Vamos a ver en qué influye en nuestro sistema. Acá están más o menos la distribución de las curvas. Cuando es la iluminación directa, las que usted ve en las curvas estas de aquí, que son las mismas. Muy dirigida cuando va hacia abajo, ángulo muy estrecho. Intensiva, que va hacia los extremos. Muy extensiva, o sea que no es una curva intensiva en una posición, sino que trata de ampliar el flujo. Esto es cuando es directa. Cuando es indirecta, o sea, cuando hay flujo que va hacia arriba, la distribución que tiene la va a encontrar en las curvas que tiene. Cuando es de esta manera, mitad para arriba, mitad para abajo, también tiene estas curvas probables de distribución. Cuando hay una parte que va hacia arriba, otra parte que va hacia abajo, la semi-indirecta, aquí tiene también las curvas que las representan, las que están aquí. Estas curvas son las que son esas que están ahí viéndose. Y cuando es totalmente indirecta, cuando va hacia arriba, que casi no se utiliza mucho, ¿no? En algunos casos hay iluminaciones de ese tipo, pero digamos que en la mayoría de casos, en un 90%, son iluminación directa hacia abajo, ¿no? Que es lo que más se utiliza. Muy bien. Acá le damos algunas otras pautas para poder ver qué cosa conviene, a qué altura conviene poner las luminarias, los artefactos con lámparas, ¿no? La altura mínima, 2/3 de la altura neta, 2/3 de la altura total del local. La altura aconsejable, 3/4, o sea que no esté ni muy arriba ni muy abajo, que esté colgada la lámpara de alguna manera, ¿no? Eso también es relativo porque uno puede tener un local muy bajito, de techo muy bajo, de menos de 2,40 m, 2,20 m. Entonces hacer eso va a ser difícil hacerlo. Las lámparas normalmente y artefactos van pegados al techo de la propiedad, ¿no? Esto es cuando se tiene locales muy altos y se puede trabajar con alturas relativas, ¿no? Y se tiene espacios como para hacerlo, ¿no? La altura óptima, que es 4/5 de la altura total del local, que a veces se cumple y a veces no se cumple porque es difícil colocarlos colgados, no tiene la misma presentación muchas veces, no es tanto la cuestión técnica de colgarlos, sino es la forma como se ven, ¿no? En una casa, por ejemplo, tenerlos colgados, si no es una cosa, digamos, muy estética, es difícil de ponerla colgada, ¿no? Muy bien. Y este otro parámetro, esta distancia de entre luminarias, ese sí es un parámetro muy importante. Este parámetro nos permite determinar cuándo la distribución va a ser muy intensiva, cuándo va a ser una semi-intensiva, o sea, va a ser una más agradable, o semi-extensiva, va a ser mejor para la distribución luminosa, y cuándo va a tener una distribución extensiva, o sea, que va a tratar de cubrir más área, pero con menos intensidad luminosa. Entonces, obviamente, la mayoría de casos de iluminación directa, de iluminación general,
para estos cálculos está entre la iluminación semi-intensiva y la extensiva. La distancia recomendada es menor o igual a 1.5 veces H', o sea, siendo H', H menos 0.85, no olvidarse. Ese H' aparece también acá, no es H, no es la altura total del local, sino es la altura menos el plano de trabajo. Muy bien, vamos a ver el tipo de luminaria que escogemos. Bueno, estas son el rendimiento, las tablas de rendimiento luminoso. Ahí están el tipo de distribuciones que tenemos, pero para verlas mejor, estas las he puesto acá para completarlas. Usted la tiene aparte, porque acá está muy chiquitito, no se puede ver. Entonces ya las tiene en mano y ahora vamos a empezar a hacer un ejercicio. Si alguien tiene una pregunta hasta ahí, por favor, me dice, para poder empezar a hacer un ejercicio. Si nadie tiene una pregunta, empezaremos previo. Vamos a tomar nuestra lista porque estamos descuidándonos un poco con esto de la asistencia. Vamos a ver, por favor, si pueden contestar. Aguilar Grandes. Presente, ingeniero. Correcto. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Anco Muñoz. Arratia. Arratia presente, ingeniero. Gracias. Arzapalo. Presente. Gracias. Cabana. Cabana Huaycán. Camargo Gutiérrez. Díaz Zapaza. Presente, ingeniero. Gracias. Hidrogo. Factor. Hidrogo. Liberato. Presente, ingeniero. Gracias. Lizárraga. Machaca Báez. Presente, ingeniero. Gracias. Machacuay. Presente, ingeniero. Manero. Presente. Gracias. Morón. Morón Pinedo. Presente, Gracias. Pacheco Vargas. ingeniero. Gracias. Presente. Pacheco presente. ¿Sí? Pacheco Vargas. Palma Picoy. Puma Cama. Presente, ingeniero. González. Presente, Quispe ingeniero. Cocohuanca. Presente, ingeniero. Gracias. Rodas Simbrón. Rodas. Ya, Salas. Salas Arciniega. Santos Cornejo. Gracias. Torres Adán. Torres Adán. Y Zacarías. Zacarías. Ahí está. Bien. Listo. Bueno, continuamos entonces nuestra tarea. Sí, dígame. Ingeniero, Zacarías dijo presente. Ay. Gracias, mi amable. Vamos a ponerlo antes que no nos olvidemos. Antes que nos olvidemos. Gracias. Ya. Listo. Vamos a ver las aplicaciones. Hay varias cosas que ir sumando, muchos parámetros bastante sencillos, fáciles de entender, pienso yo, fáciles de entender y que los podemos ir aplicando poquito a poquito, vamos a ir familiarizándonos con ello, ¿no? Para eso vamos a hacer, por ejemplo, este alumbrado general de una oficina. Una oficina que necesitamos determinar, lo primero que necesitamos determinar es cuál es su nivel de iluminación, cuál es, según la norma EM010, cuál es su nivel de iluminación. Por favor, usted va a buscar en la tabla de la norma EM010 en qué página está el nivel de iluminación media que le pide para este cálculo. Usted va a ir, por ejemplo, acá no es educación, no es vivienda, no es salud, siga usted buscando, no es industria, siga buscando, no es industria, no es comercio,
y va a encontrar oficinas. Página, ¿qué página es? Por favor, alguien que dé un comprendido que existe. A ver. Hola, hola. Página 23, ingeniero. Página 23, gracias, liberato. Muy bien, ahí usted ve oficinas de diferentes tareas, archivos, escritura, o sea, la oficina propiamente dicha, en archivos, copias, 300, en escritura, mecanografía, o sea, la oficina en general, 500, estaciones de trabajo para dibujo, 500, salas de conferencias y reuniones, 500, y archivos, 200. Como esta es una oficina abierta, vamos a escoger entonces el parámetro que dice escritura, mecanografía, lectura, etcétera, 500 lux. Por eso usted ve aquí en esta parte del cálculo que estamos haciendo los 500 lux que usted va a ver ahí. Perdón. Vamos a marcarlo aquí para ir viendo que estamos cumpliendo. Listo. Entonces lo primero, encontrar esto. Lo siguiente, obviamente ya tenemos las dimensiones que nos da el dato, o uno puede ir a un plano y hacer las medidas, tomar las medidas del sistema. Si está trabajando en el AutoCAD, obviamente es más sencillo. La altura del local lo da los cortes de la arquitectura o el dato que usted ha ido a medir. Y luego usted encuentra la altura prima, esa altura prima que hemos hablado del plano de trabajo, la altura que hemos tomado, que es 3 metros, menos 0,85, 2,15. Para este caso, estamos asumiendo que el color del techo va a ser blanco. En una oficina, obviamente, requiero, y eso es criterio, que la oficina no le voy a poner pues un techo, vamos a decir, opaco, oscuro, gris, ¿no? Obviamente con eso lo único que haré es incrementar mi cantidad de lámparas o artefactos que tengo que colocar. Si quiero tener una mejor distribución y más cómoda y más económica, obviamente el techo tendrá que ser blanco, ¿no? Lo más blanco posible, lo más claro posible. Después el color de las paredes, que también es importante. Hay que tratar de que las paredes sean de colores claros, que no sean colores oscuros. Todo eso puede ser muy bonito desde el punto de vista estético, pero atentan contra una buena iluminación. Y luego el suelo, que ahí sí hay muchas cosas que tomar en cuenta, porque a veces hay oficinas alfombradas, oficinas con los pisos ahora que se llaman los... Ya no se utilizan los zetas. ¿Cómo se llama el piso ahora que se utiliza? El que es brillante. Ese es esas baldosas que se utilizan mucho. Bueno, ustedes saben más. No, que el piso. El piso, eso se llama bueno, ya nos acordaremos. Que son la baldosa que más se comercializa ahora para hacer pisos de ingresos, pisos de oficinas bastante, ¿no? Muy bien. Una vez determinado eso, voy a escoger qué tipo de luminaria voy a tener. Una luminaria semi-intensiva, obviamente, que puede ser empotrada, puede ser adosada, con un difusor que tenga... Vamos a decir, en este caso puedo escoger que tenga lámparas fluorescentes, obviamente, porque el rendimiento de esas lámparas es mucho mayor que el rendimiento de una incandescente. Me va a permitir con menos lámparas tener menos cantidad de puntos porque tiene más flujo luminoso. Obviamente va a ir relacionándose de esa manera. Para este ejercicio estoy escogiendo la lámpara T8. Por favor, usted va a ir a su tabla número 16 de lo que tenemos, y usted va a buscar ahí lámparas T8 de 36 vatios y va a encontrar el flujo luminoso que dice ahí en el ejercicio. T8 de 36, 3350 lúmenes. ¿Está de acuerdo? ¿Ya lo buscó? ¿Qué tabla, disculpe, ingeniero? Tabla número 16, la tabla número 16 de las tablas de cálculo, donde están los cables, donde está la caída de tensión, donde está todo eso que hemos puesto de las tuberías, todo ahí está.
en la tabla número 16, en esas tablas. Lo estoy haciendo despacio para que ustedes puedan ir tomando cuerpo en el tema. Si ya lo encontró y ubicó usted la lámpara, ahí va a ir. Entonces, fíjese los 3 pasos importantes que estamos dando. Esto con tiempo. 1, dato de local. Las dimensiones del local. Si usted está en un plano, puede trabajar con el plano y medirlo, metrarlo, o tiene AutoCAD, o lo mide con un escalímetro, o lo mide con el propio AutoCAD. La altura la puede determinar tomando los cortes del local o yendo a medirlo si es que es una iluminación ya de un local existente. El plano de trabajo siempre está determinado, que es 0,85 por encima del nivel de piso terminado, así que la altura menos el 0,85 será 2,15, la altura H', que es un parámetro importante para este cálculo, el color del techo, el color de las paredes, el color del suelo. Eso tiene que ver con los índices que se aparecen en estas tablas. El RO del techo, el RO de la pared, el RO del suelo. Correcto. Todas esas cosas son para iniciar el cálculo. O sea, yo tengo que estar avisado que vamos a ir a trabajar con estas tablas y vamos a tener, por eso estamos buscando estas características, por eso estamos buscando la geometría del local para encontrar este índice K, este índice local K, y luego determinar el rendimiento luminoso del local. Vamos a ver eso. Muy bien. Entonces, una vez establecido, puede establecer inclusive la curva de distribución luminosa. Si quiero hacer una semi-intensiva, así es lo que me piden a mí, o sea que casi toda la mayoría de flujo vaya hacia abajo, pues me iré aquí y buscaré la semi-intensiva, que es esta, por ejemplo, ahí dice que está trabajando con la A2.1, ¿no? Esta. Está trabajando con esta curva, que se asemeja a las curvas que tenemos en las distribuciones de los artefactos que contienen lámparas fluorescentes. Vamos a ver acá. Por acá hemos puesto un ejemplo para que usted vea. Por ejemplo, esta tiene lámparas fluorescentes, casi toda es semi-intensiva hacia abajo. La mayoría son hacia abajo. La mayoría es más extensiva que la otra. Y usted la va viendo ahí, ¿no? Como esta no, porque tiene una parte hacia arriba, esta tampoco, pero las más apropiadas, digamos, a que se amoldan a esa particular distribución son estas, ¿no? Esta, que se parecen a la curva genérica que tenemos aquí. Que se parecen a esta. La tomamos como cálculo y con eso vamos a empezar el cálculo a avanzar. Muy bien. Seguimos entonces, mire todo lo que estamos tomando en cuenta. El cálculo va a ser sencillo. Vamos a calcular primero el índice de local. Tomamos la fórmula K, como estamos en un lado intensivo, en A, no está en D, así que vamos a tomar esta fórmula, A por B, H' A más B. Sacamos el valor, 2.66. Le estamos dando en este caso al RO del techo 0.5 por ser una baldosa, alta la pared 0.5, podría ser 0.8 también aquí, ¿no? Pero para el ejercicio lo estamos poniendo así en ese sentido, ¿no? Las paredes en 0.5, el suelo en 0.1 por ser un gris oscuro. Muy bien. Vamos a ir a la tabla, a la tabla A2.1, según esta condición, y eso yo lo escojo, A2.1, y voy a tomar ese rango que está aquí. Este rango, que es el 2.66. Me voy a la tabla A2.1. Acá está, A2.1. 2.66 estaré aquí, ¿no es cierto? Estaré en este rango, aquí, ¿no es cierto? Perdón, vamos a tomar primero este. No quiere pintar. Bueno, si no quiere pintar, lo agarraremos y le pondremos. Estaremos aquí, ¿no es cierto? Y acá. En este rango. Me dice que el RO del techo es 0.5.
Pues buscaré por acá el RO del techo 0,5, acá tengo para escoger 0,8, 0,5, pero acá es para 0,3 en el piso, yo tengo 0,1 en el piso, me iré acá, 0,5 acá, me iré a 0,5 en las paredes, que me dice eso el dato, y me iré a 0,1 en el piso. ¿Correcto? Estoy en este rango. 0,8, 0,5, 0,1. Estoy en esta columna. Bien, me voy aquí y me cruzo aquí en la curva. Estoy viniendo acá. Esta es la columna, la antepenúltima, y estoy acá, que es 0,77 y 0,81. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, como no contestan, seguiremos entonces. Vamos a ver. Hacemos la precisión para 3,081, para 2,5, 0,77 y vamos a sacar ¿cómo se llama? Vamos a sacar la diferencia. Para una diferencia de 0,5 será tanto, para la diferencia hacemos una regla de 3 simple y encontraremos para 2,66. Si es una oficina intermedia, asumiremos que las luminarias tendrán un buen mantenimiento, de 0,80 le ponemos, no se pone muy alto porque obviamente siempre va a haber problemas, ¿no? El rendimiento de conservación del local le daremos 0,70 porque a veces se tiene dificultades, polvo, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a sacar el cálculo de la interpolación para estos dos resultados, para 0,81 para K igual a 3 y de 0 para K igual a 2,5, 0,77, la interpolación de ello es este valor. Este valor es la interpolación de esto. Viene de aquí, de interpolar esos dos elementos. Ahí está. De esa interpolación me sale 0,78, o sea, si para 2,5 es 0,77, para 3 es 0,81, la diferencia entre 0,5 tendrá una diferencia de 0,05, para la diferencia siguiente es esto, y ahí sale este valor multiplicado por el rendimiento de las lámparas, por el rendimiento del local, me da 0,432 como rendimiento total de la instalación. Ahí está. ¿Qué quiere decir este valor? A ver, por favor. Quiere decir que debido a los colores del techo, de las paredes, al tipo de distribución que estoy escogiendo, al mantenimiento que se le va a dar futuro o a lo que estoy estimando como mantenimiento, al rendimiento por calidad de lámparas, o sea, cuánto se van a deteriorar en el tiempo, solamente por el hecho de tener un local de estas características físicas, voy a tener que aprovechar el 40% solamente de lo que voy a emitir. Si yo tuviera un mejor local con 0,8, con mejores condiciones, esto probablemente el rendimiento total del local sería mayor y yo aprovecharía más la cantidad de luz que voy a instalar y obviamente voy a ahorrar en la instalación. Entonces este valor es muy importante, tiene que ver con las características físicas del local, tiene que ver con los colores del local, tiene que ver con las calidades de las luminarias que coloco, tiene que ver con lo proyectado del mantenimiento que va a tener una oficina. No es lo mismo una oficina que esté pues en un local muy limpio, muy bonito, que en una oficina que esté pues en un lugar donde no se le da nunca mantenimiento, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen y usted tiene que prepararse para poder determinar esos parámetros. Como ve, algunos son calculados de acuerdo a la geometría del local y otros son asumidos de acuerdo a los colores que se van a adoptar para hacer
el pintado de muros. Otros tienen que ver con el tipo de lámpara iluminaria que voy a comprar. Si es una luminaria barata, tendrá pues un rendimiento muy pobre y se perderá en el tiempo también. Y si no tengo mantenimiento, también tendré un parámetro muy bajo que va entre 0,70 y 0,90, dependiendo de la calidad del mantenimiento que se tenga. Normalmente le ponemos 0,70, que es un parámetro para poder cubrirnos con el futuro de la instalación, porque la instalación no vamos a saber cómo se va a ir deteriorando en el tiempo. Hecha esa explicación, ahora vamos a entrar a la parte de la distribución. Fíjense, conseguido el valor H', vamos a tener que realmente la distancia más recomendada es 1.5 veces H', o sea, 3.225, que es la multiplicación de 2.15 por 1.5. Acá lo tiene. Voy a ponerlo entre paréntesis. .15, perdón. Eso es lo que tengo de valor ahí. Bueno, ya está. Tenemos la longitud, tenemos el ancho, y lo que hacemos es no distribuir por distribuir. No hacemos un trabajo de distribuir por distribuir, sino lo que hacemos es ver cuál es la mejor distribución de acuerdo con la recomendación de las distancias que debe tener entre artefactos. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. O sea, no se distribuye, no se agarra y locamente se encuentra el número de puntos rápidamente y uno inmediatamente hace la distribución que quiere, no. Este paso de tomar en cuenta la distancia entre artefactos recomendada nos permite apreciar cómo podemos hacer la mejor distribución que no atente contra la mejor utilización de los artefactos de acuerdo a la geometría del local. Entonces vamos a dividir 20, que es el largo, entre este valor, me da 6 puntos y pico, 7 unidades. El ancho B, que es 8 entre 3 puntos, nos da 2.48, 3 unidades, pasamos al número entero, y obtenemos el número, la cantidad de salidas más recomendada, que es 21. Y ahora vamos a encontrar cuántas lámparas realmente vamos a tener por cada artefacto, porque ya sabemos que hemos elegido esta lámpara, que es la de 3350, que es la de T8 de 36 vatios, pero no sabemos cuántos tubos, cuántos de ellos van a estar dentro del artefacto. Entonces ponemos el índice de acuerdo a la fórmula, el rendimiento, el nivel de iluminación, que es 500, el largo y el ancho, que es el área, multiplicado por este I que no conocemos, el flujo luminoso de la lámpara que hemos escogido, el rendimiento luminoso, el rendimiento total del local. Hacemos el despeje y encontramos que necesitamos 3 lámparas por cada uno de los artefactos para ser instalados. Y si aplicamos esto de nuevo, vamos a encontrar que el verdadero nivel de iluminación cuando yo instale este sistema no va a ser 500, sino va a llegar a 569.8. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo no se ha entendido de la distribución, cómo se ha realizado? Bien, creo que está claro este tema. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, visto eso, nosotros vamos al plano, tomamos los 20 metros acá, tomamos los 9 metros, 8 metros acá, hacemos las disposiciones simétricas, dividimos esto entre 7, después entre 2 y tomamos acá la primera distancia. Luego, la distancia de la división entre 7 y de así sucesivamente va a tener usted hasta el final. Igual en el otro caso, tomamos, si es entre 3, dividimos esto entre 3, luego entre 2 y ponemos esta parte de aquí para separarlo de los muros. Y con esta distribución uniforme, usted va a tener la mejor iluminación general
que se propone para este caso. Con un artefacto, que es este artefacto que lo ve usted acá, con un artefacto que tiene 3 lámparas fluorescentes de 36 vatios cada uno. 3. ¿Bien? Listo, ese es el resultado. Vamos a ver otro ejercicio para que usted pueda tener una nueva disposición para que vea usted cómo cambian las cosas. Vamos a ver. Para este segundo ejemplo, ¿hay preguntas para el primer ejemplo? Si no hay preguntas, continuamos. Si no, volvemos al tema. Entonces, estamos utilizando todas las tablas que hemos proporcionado. Estamos utilizando la tabla número 16, estamos utilizando la norma, estamos utilizando las tablas de rendimiento luminoso, estamos utilizando todo eso para hacer nuestros cálculos. Cálculos a mano. Cálculos hechos con las tablas y a mano. Vamos a seguir entonces. Ingeniero, una consulta. Por Dígame. favor, ¿podría volver a explicar la parte del plano? No lo escuché muy bien. Del plano. En la distribución. Esta distribución de aquí. La última parte. Claro, Ajá. esta distribución, por ejemplo, si yo tengo 20 metros y yo he escogido acá que mi disposición va a ser 7, acá lo ve, acá está, 7 por un lado y 3 por el otro lado, voy al plano. Acá está el ambiente que tiene 20 metros de largo, 8 metros de ancho. Acá me dice que la distancia es 20 entre 7. Esa será la distancia entre lámparas. 20 entre 7 es esto, 2.85 y picos. La mitad de eso es la distancia entre la primera lámpara y la pared para hacer una distribución simétrica. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos decir, Ya lo sé. claro, para hacer una distribución simétrica, ¿no? Creo que lo expliqué en otro momento, pero ahora lo podemos hacer un poquito más abajo. Voy a hacer la distribución, por lo menos lo voy a intentar hacerlo graficando con un lápiz. Esto es, digamos, con esto yo trato de conservar, obviamente lo he hecho aquí de una manera un poquito más, de tal manera que el flujo que emite cada artefacto con sus lámparas ocupe la mejor eficiencia, lo mejor posible el ámbito que le toca, ¿no? Para que vaya distribuyendo, no se traslapen de preferencia los alcances de cada una de las lámparas, ¿no? Esa es la idea, que tenga la mejor disposición y que sean tangenciales, si es posible, los flujos. Como yo no voy a poder determinar eso de una manera manual, entonces les voy a mostrar que los cálculos hechos realmente los cálculos hechos por la máquina, por este sistema que se llama el Dialux, sí le pueden proporcionar esas disposiciones. Mire usted, lo mismo que usted está viendo. ¿Cómo tiene usted las curvas de distribución? ¿Cuánto tiene de nivel de iluminación en las esquinas? ¿Cuánto tiene de nivel de iluminación intermedio? ¿Cuánto tiene en el centro? Todo eso le está dando el programa de cálculo. Lo mismo que usted ve a mano, pues eso lo ve aquí en un programa de cálculo. Usted tiene que incluir en este programa los mismos datos que hemos estado conversando, los mismos datos que hemos estado preparando. Altura de local, largo, ancho, colores de paredes, escoge usted el tipo de lámpara que va a colocar, el artefacto que va a acompañar a esa lámpara, y todo ello lo lanza el programa, toma los datos de la base de datos de los artefactos y con eso le lanza el resultado. Entonces, en realidad el programa ayuda a verificar realmente que lo que usted ha hecho a mano está dentro de lo esperado. Aquí lo puede ver con un poquito de más ojos, lo puede ver con cuidado y va a encontrar usted que es lo mismo que está viendo a mano. Lo mismo que está viendo usted acá a mano. La disposición y todo que la máquina emite es una disposición simétrica tratando de aprovechar el flujo de la mejor manera. Bien. Creo que está entendido.
Sí, ahora sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejercicio rápidamente porque nos está ganando la hora. El ejemplo de cálculo 2, longitud del local 60, altura 18 metros, perdón, ancho 18 metros, altura 5 metros, altura sobre el plano de trabajo 4 metros 15, color de techo blanco, techo acústico, color gris claro, gris oscuro, usted se va a las tablas, nivel de iluminación de un taller de servicios generales de vehículos, por favor, ¿en qué página está eso? Por lo menos hagamos ese ejercicio para que usted se vaya familiarizando, porque cuando dé su práctica dentro de una semana, probablemente tenga que utilizarlo correctamente. Así que usted va a buscar ahí, en el ámbito de talleres, ¿dónde está ese parámetro de 300 lux? Es un taller de servicios generales de vehículos. Tiene una pregunta, ¿la otra semana va a haber práctica calificada? ¿Perdón? ¿La otra semana va a haber práctica calificada? Sí, es probable, porque ya no nos queda más que, estamos en la primera semana de septiembre y debemos terminar el 21. Entonces, yo tengo programado terminar las clases una semana, casi rozando una semana antes, o sea, antes del 21, ¿no? Probablemente la práctica sea pues el 18, no sé qué día caerá, pero el 18, por ahí, ¿no? O sea, ya nos falta poco ya para la segunda práctica, ¿no? Todavía no he terminado de calificar, pero de lo que estoy calificando estoy viendo cosas horrorosas, así que les voy advirtiendo que se pongan a estudiar porque no va a haber perdón de Dios. Nadie perdona nada en este mundo. Así que pónganse a estudiar. Si no tienen buen respaldo en la primera parte, se les va a ir muy mal. Algunos ya les he dicho, la vez pasada, en la sección anterior también igual a la H, igual la sección anterior se confían en los primeros resultados, después vienen los segundos resultados y al final no alcanzan. Una cosa tan sencilla, tan fácil de entender, fácil de ejecutar, y a veces falta tiempo, ¿no? No lo hacen a tiempo, tienen que ponerse a estudiar. Eso es para ustedes, ¿no? Pero de todas maneras no quiero alarmarlos, pero de lo que estoy viendo ya voy a terminar probablemente mañana, ya tenga las notas y ya las pueda mandar no veo buenos resultados. Algunos se han presentado por presentarse y eso va a ser muy mal para ellos. Ya no, esa nota ya no sirve. Muy bien. Seguimos. Vamos a tomar entonces el plano, el gris. Entonces estamos buscando, por favor, ahí vamos a buscar el taller de autos, que es servicios generales de vehículos. ¿Dónde está eso? Industria maderera, restaurantes, comercio, industria. Imprentas, me parece que... Página 21. ¿Página cuál? 21. 20. 4.10. A ver, muy amable, gracias. Eso está bien porque así estamos atentos. Yo ya me olvido. A ver, vamos a ver. 21, 4.16. 16, ¿no? Carrocería, servicios generales de vehículos, 300 lux, ya está. Muy bien. Eso nos da una muestra de que todo está trabajándose con las tablas, está trabajándose de acuerdo a eso. Usted también tiene que hacer lo mismo. Tipo de luminaria le estamos poniendo, eso lo asumimos nosotros, eso lo asume el diseñador. Lo normal es estas semi-intensivas, o sea, que tratan de que la luz vaya, la mayor cantidad de luz vaya hacia abajo, que la curva, esa distribución sea lo más dispuesta hacia la parte vertical inferior, ¿no? No hacia arriba. Queremos iluminar con una T5 ahora de 80 vatios, usted se va a la tabla número 16, busca T5 de 80 vatios y usted va a encontrar que esa lámpara tiene exactamente 7000 lúmenes de flujo. ¿Sí? Bien. La curva de distribución es la A2, usted se va acá y va a encontrar la A2, que es esta de acá. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Encontramos el K, que da 3.3, que es una operación sencillísima. Asumimos los valores del techo, 0.5, paredes 0.5, suelo 0.1.
Buscamos en la tabla en la sección de la tabla 15, encontramos el K 3.0 y 4.0, ahí encontramos interpolando los valores, 0.88 para 3, 0.93 para 4, hacemos la interpolación, encontramos el promedio, la regla de 3 simple para esto, y después asumimos los rendimientos. Fíjense acá que hemos asumido un rendimiento, como es un taller, el rendimiento de mantenimiento 0.60, un rendimiento bastante pobre, porque obviamente los talleres no se preocupan mucho de hacer mantenimiento y siempre están con mucho polvo, muy poco cuidados, ¿no? En total, encontramos la eficiencia total del local 0.43, también el 40% de influencia en el sistema. Como ese valor está en el denominador, como usted lo puede apreciar acá, influye muchísimo, ¿no? Si esto tuviera mejor eficiencia, obviamente serían menos lámparas, ¿no? Menos artefactos, menos puntos. Muy bien. Y es más economía, obviamente, ¿no? Para un H' de 4.15, sacamos la distancia que es 6, dividimos la longitud entre 6 y el ancho también, 10 unidades por aquí, 9.63, lo hacemos 10, el lado B, 18, 3 unidades. Total, 30 puntos. Encontramos, no estamos haciendo el cálculo del número de puntos, los estamos encontrando de acuerdo a las distancias recomendadas. Ojo con eso, que no estamos haciendo el cálculo de frente en la fórmula, que también se podría hacer y después volver a buscar la distancia más recomendada. Y que cumpla esto y que cumpla lo otro, o sea, tratamos de evitar ese paso adicional. Es la recomendación del caso, ¿no? 360, 18, encontramos, ya sabemos que el flujo va a ser 25.000, si escogemos la de 7.000 por 4 encontramos 334 de nivel de iluminación que cumple con lo que tenemos. Acá está. Siempre recomendando que el número máximo de tubos que se colocan en una lámpara, sobre todo las que tienen lámpara fluorescente, lámpara LED, es 4. Hay lámparas hay artefactos, perdón, de mayor cantidad de tubos, pero no se venden mucho en el mercado. Tampoco se puede inventar. Yo no puedo inventar y decir, yo voy a poner un artefacto de 5 tubos. No existe en el mercado. No lo puede comprar. Usted no puede diseñar para lo que no existe. Hasta 4 máximo se venden. 4, 3, 2, 1, eso se vende muchísimo y eso es lo que más hay en el mercado. Igual que los cables, ¿no? Como estábamos viendo los cables y los tubos, ¿no? Se vende este tipo, el otro tipo, no se puede escoger uno u otro así indistintamente como yo quiero, ¿no? Hay que tomar en cuenta también todas esas cosas que son parte de la práctica de la ingeniería, ¿no? Muy bien. Acá le mandamos el programa, ya encontramos la distribución, eso la puede hacer usted tranquilamente, sin ningún problema. Acá le presento el programa para que usted vea cómo funciona. Y ya pues vamos a pasar a la otra clase. Pero acá les dejo un ejercicio para que usted haga su iluminación en su casa. Ya no va a alcanzar el tiempo para que lo haga aquí, o si quiere hacerlo también. Pero lo voy a explicar. Fíjese, normalmente en las viviendas no se pueden colocar, es una cuestión de criterio más que de que, vamos a decir que no se puede, no, sino no se debe colocar, porque no poder es que no, eso no es así, sino no, sí se puede, pero no se debe. Porque las viviendas necesitan un poco de, vamos a decir, de que el ambiente sea, digamos, armónico, que tenga una conjunción con los muebles, con el piso, así sea una casa sencilla y modesta. Eso no quiere decir que usted no vaya a poner cualquier cosa en su iluminación. Tiene que escoger. Entonces, para las viviendas, para la sala, para los comedores, se utiliza este tipo de artefacto, fíjese usted, este tipo de artefacto, que se llaman las arañas. Pueden tener, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Las más comunes son de 3, de 4, de 5 bombillas con sus pantallas para iluminar. ¿Cuál sería la distribución luminosa de estas curvas relativas a esa pantalla? Para eso, usted tiene que referirse aquí. Tiene que ir aquí
tiene que buscar aquí, ahí tiene las curvas, tiene que buscar aquí cómo se distribuyen. Probablemente este sistema sea como este, fíjese acá. Una parte de la iluminación de esos tubos que están colocados de vidrio sobre las bombillas va a permitir que vaya hacia arriba y otra hacia abajo porque está directa. Si es intensiva será de esta curva, si es extensiva será de esta manera. Normalmente si tengo muchas lámparas va a ser extensiva, por lo tanto yo buscaré una curva que se aproxime a esta. Y entonces me voy para hacer mi iluminación de mi casa, de una casa, digamos, recomendada, buscaré ese tipo de iluminación extensiva, que parece ser como esta, ¿no? O esta también podría ser. Hay que mirarla bien y ver cuál es la que escojo para mis cálculos. O sea, no es solo escoger el A1, el A21, esas son las más sencillas porque son directas, son intensivas hacia abajo. También hay estos otros modelos, por eso los estoy proponiendo, para que usted vea que no es una cosa que así nomás se va a resolver. Tiene que aplicarle un poco de criterio en estos temas para que vaya usted tomando esas previsiones de cómo va a funcionar, ¿no es cierto? Vamos a verlo de nuevo. Estamos proponiendo este tipo de iluminación. Como ve, estos tubulares tiene hacia arriba, va a permitir el paso de la corriente, no, perdón, del flujo luminoso, pero hacia abajo también, va a reflejar hacia abajo. Puede utilizar este tipo de artefacto también que lo he propuesto acá, estas colgantes que son de esta manera, ¿no? Entonces, usted tiene que iluminar para este caso y hacer un ejercicio, tomar esta curva, hacer un ejercicio de iluminar la sala comedor. No se ilumina con fluorescentes. Puede ser que la lámpara que tenga esta que se llama la araña, que es una forma de llamarla y así se ha quedado, digamos, pero es una lámpara de múltiples bombillas. Puede ser que usted le ponga esas bombillas LED, puede ser que le ponga bombillas ahorradoras, puede ser que usted le ponga incandescentes. Su criterio tiene que ver mucho con eso, qué quiere iluminar, con qué tipo de color de luz, todo lo que sea necesario, la economía, todo. Obviamente, estando en un mundo en el cual la economía es importante, obviamente, si quiero poner LED, voy a asegurarme de que eso va a durar mucho tiempo, de que va a tener bastante vida útil. ¿Qué más? Que va a tener ahorro de energía. ¿Qué más? Que va a tener, pues, menos pérdidas, menos refracción sobre el ojo, menos rayos ultravioletas. O sea, muchas cosas influyen sobre la iluminación, muchas cosas. O sea, es sencillo, pero si usted ilumina mal, escoge mal la lámpara, escoge mal el modelo del artefacto que contiene la lámpara, obviamente usted va a dar una iluminación cualquiera. Así cualquiera ilumina, le pongo un par de fluorescentes, un tubo, una lámpara de 2 o 3 fluorescentes que tienen un flujo luminoso muy grande, ilumino la sala y el comedor, ilumino todo. ¿Dónde podría utilizar fluorescentes en una casa? Podría utilizarlo, por ejemplo, en el estudio, donde necesito una iluminación intensiva, o capaz en la cocina, donde ahí pues se necesita hacer una tarea muy especial trabajando con los alimentos. Pero en los demás áreas de la casa, poner fluorescentes, por ejemplo, que es una lámpara excelente para otro uso, que se utiliza para oficinas, para laboratorios, para talleres, es prácticamente ir en contra de la estética. Y la iluminación también tiene que ver con ese parámetro. La estética manda mucho en un local y si usted quiere vender departamentos y usted le pone pues un fluorescente en el esto, ¿qué le van a comprar? O sea, tiene que usted vender también imagen y eso también es importante. Esos conceptos tiene que tomarlos también en cuenta para iluminar. No se trata de iluminar por iluminar, poner lámpara por lámpara. Estoy dándole, usted puede encontrar de estos modelos a pasto, ¿no? De estas arañas. Si usted tiene curiosidad, lo invito a que vaya a Maestro Home Center, acá en la Avenida Colonial, hay una, no sé en qué otro local, hay en qué otro sitio, pero el de la Colonial está el más cercano.
cerca a la Plaza 2 de Mayo, a más o menos en la cuadra 6, con Cárcamo, ahí está Maestro Home Center. Usted puede ingresar ahí y mirar, tiene vamos a decir, un pequeño pabellón completo de este tipo de artefactos que se llaman las arañas. Usted puede encontrar todos los modelos, tipos y todo, y asimilar eso para ir viendo cómo iluminaría realmente su casa o cómo iluminaría la casa de algún cliente que usted vaya a hacerle su propuesta de trabajo. Simplemente tiene modelos, tipos, formas y todo lo que se ha inventado para agradar a las personas, ¿no? Con costos muy cómodos. Cualquiera diría, no, eso va a costar muy caro, ¿por qué le voy a poner? Si usted va a encontrar este tipo de artefactos así, de 100 soles, de 100 soles, 80 soles para arriba, puede tener las más caras serán pues 250 soles, ¿no? Sin la bombilla, pero son realmente cómodas y muy artísticas, y usted puede encontrarlas ahí. No sé si Sodimac también tiene, no me he percatado, pero Maestro Home Center tiene un trabajo muy bueno sobre eso, inclusive hasta para lugares que tengan mucho, digamos que sean muy calurosos. Estos artefactos vienen combinados con unos ventiladores, inclusive que se pueden poner para poder mejorar el calor, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cuestiones más que de cálculo y gran conocimiento, de mucha observación. Usted tiene que observar, mirar, aprender de que eso se hace así, se hace así. No solamente iluminar por iluminar, eso es justamente lo que tratamos de no enseñarles. Lo que vamos a enseñarles, la técnica es sencilla, los cálculos, las fórmulas son sencillas, la aplicación es bastante simple y con criterios bastante claros, y lo que falta es aplicar eso adecuadamente al local, a la forma que se tiene. Entonces les dejo este ejercicio para que usted pueda resolverlo, por favor. Trate de resolverlo. Lo podemos hacer luego, en la siguiente clase lo podemos hacer, pero trate usted de resolverlo. Le estoy proponiendo ahí 2 o 3 cosas como para que usted pueda tratar de resolverlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver si podemos. Bueno, ya creo que nos ganó la puesta a tierra, nos ganó. Todo eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Muy bien. Voy a pasarles una ampliación de esto, pero con unas hojas solamente, donde les voy a mostrar cómo se hace la distribución simétrica para diferentes casos. O sea, para cuando son, bueno, el de un punto en un ambiente, eso ya lo sabemos, es el centro geométrico. Pero cuando son 2, cuando son 3, cuando son 4, cuando son de diferente distribución, les voy a pasar esto para que ustedes puedan aplicarlo al momento que hacen sus ejercicios o sus trabajos aparte. Voy a pasar eso en una hojita aparte de este tema. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta adicional, porque ya este tema se termina. Les voy a proponer también unos ejercicios. Y el día domingo o el día sábado, no sé si me alcanzará el tiempo, les voy a enviar a nuestro delegado, al amigo Liberato, el plano o los planos que van a hacer el trabajo escalonado número 2, para que ustedes escojan, forman sus grupos de a 2 personas máximo para hacer el trabajo del escalonado número 2. Traten de empezar lo antes posible. Todo se puede realizar a mano. No hay necesidad de que usted haga, meta computadora y haga esto. Si quiere, lo puede hacer. Nadie le dice que no. Pero usted puede resolverlo a mano. Si no tiene los recursos, puede resolverlo a mano, hacer todo bien clarito, sus cálculos, todo, y presentar sus planos a mano. Todo a mano. De esa forma nos aseguramos de que usted aprenda, haga el ejercicio y trabaje. Acá no se trata de que digamos, se apruebe o no se apruebe un curso. Se trata de que usted aprenda. Y eso es lo más importante. Si entró a este curso y no aprendió nada, entonces pues, hemos perdido el tiempo.
Así que lo que quiero es que ustedes hagan el ejercicio, vayan, hagan su trabajito, pongan sus centros, se pongan en el caso, resuelvan. Para eso yo les he dejado varios ejercicios ya indirectamente, ¿ya? Que ustedes no están realizando. En la salón anterior me mandaba correos hasta por gusto, poniéndome sus soluciones, presentando sus inquietudes. Aquí los veo muy pasivos y eso no sé si será bueno o será malo. Eso lo diré el tiempo. Muy bien. Listo, estimados alumnos. Hasta ahí llega nuestra clase de hoy día. Si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, tengo una consulta. En el caso del RO, ¿cómo lo hay el RO? ¿O cómo es que lo propone? El RO lo proponemos desde acá, de esta tabla, mire usted. Acá está. Vamos a ver. Acá hemos dado algunos parámetros para eso. A veces faltó de repente incidir. Acá está. Página 30. Acá está los factores de reflexión que son esos RO. Blanco, gris oscuro, todos están acá con sus factores. Usted los tiene que asimilar a los factores de las tablas, no van a ser igualitos, pero usted puede escoger, ¿no? 0,70, si ahí no hay 0,70, pero hay 0,80, tomará el 0,80. ¿No? No hay 0,65, pero hay 0,5, lo tomará como 0,5. Y aquí tiene todos, en el número 7, en la página número 30 de la exposición. Puede coger cualquiera del rango, ¿no? Me dice. Mire, ahí está, inclusive dice arriba en el título, factores de reflexión de techos, RO1, factores de muros, RO2, factores de pisos, RO3. Es para Sí, todos. O sea, lo que importa son los colores de los techos, los colores de los muros, los colores de los pisos. ¿Sí? Perdón, no le interrumpí. Dígame. Puedes coger cualquiera del rango, me dice, ¿no? Claro, pero con el criterio, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a hacer una iluminación de una oficina, preferiré que sea blanco, ¿no? Y le pondré blanco, un blanco blanco, ¿no? Si es un techo acústico, obviamente usted cuando pone esas baldosas acústicas, ya esas baldosas no son blanco blanco, tienen un matiz de gris, ¿no? Por eso es que tienen un factor de reflexión 0,5. Entonces usted tiene que ver de acuerdo a lo que va a escoger. No se trata de escoger por escoger, usted escoge de acuerdo a la realidad, ¿no? ¿Qué va a ser esto? ¿Un cielo raso de drywall? ¿Qué pintado o así al natural? Bueno, eso lo ve, cuando ve la arquitectura, ve todas esas características, usted se nutre de eso y resuelve con esa condición. Como le he explicado, todos estos parámetros que estamos haciendo se pueden hacer en el programa, se pasan al programa, se encuentra en la base de datos y con la base de datos se hacen maravillas iluminando con diferentes tipos de lámparas, con diferentes proposiciones, puede hacer soluciones 1, soluciones 2, inclusive, ¿no? Yendo más allá de esto, un grupo de arquitectura, de arquitectos, vamos a decir, han tomado esto de la iluminación que se llama ornamental, los que iluminan monumentos y todo, aplicando ese programa, ¿no? Encontrando artefactos adecuados ¿cómo se llama? Que se fabrican especialmente para ese tipo de usos, ¿no? Haciendo programas de simulación, o sea, esto tiene una amplia aplicación, ¿no? Puede ser hasta una actividad que uno se puede dedicar, o sea, hay gente que se dedica a eso solamente, a hacer iluminación ornamental, ¿no? También es muy rentable, pero para ello hay que meterse a los programas, hay que estudiar un poco más a fondo, hay que darle más importancia a estos temas. Yo entiendo que ustedes pues están en otra línea de repente, ¿no? Porque la ingeniería civil tiene otra orientación, pero eso no quiere decir que usted no se puede especializar en esto, se puede especializar tranquilamente en lo que usted quiera. ¿Bien? Muy bien. Listo. Gracias y nos vemos el día martes. Y les voy a pasar esos datos que les estoy diciendo, por favor. El domingo o sábado en la noche ya estarán sus notas en el internet. Gracias, jóvenes, y nos vemos el día martes. Gracias, hasta el martes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. También, gracias, hasta luego, hasta el martes.